Hola Bolivia, ¿cómo estamos? Bienvenidos, muy buenas tardes y feliz Día de la Patria. Espero que estén compartiendo, por supuesto, el Día de la Patria en familia, que estén descansando. Hoy es un feriado nacional y es momento de conectarse con las noticias internacionales. Hay que saber qué pasa en el mundo, por supuesto. Y hoy tenemos un programa espectacular que enseguida les voy a decir de qué se trata. Pero antes, quiero recordarte que puedes escuchar el podcast de RTP Mundo a través de todas las plataformas que están apareciendo en pie de pantalla. Si tienes Spotify, puedes encontrarnos como RTP Mundo. Si tienes Amazon Music, si tienes la app de Podbean o si tienes Google Podcasts, ahí en todas esas plataformas vas a poder escuchar. Nos escuchan en todas partes del mundo, no solamente en Bolivia, y eso es fantástico porque podemos llevar nuestro mensaje fuera de las fronteras. Bien, ahora sí te cuento de qué se trata nuestro programa de hoy. Se ha hablado demasiado de las tensiones que se han generado entre Estados Unidos y China. La situación está verdaderamente compleja y el secretario general de la ONU ha dicho que la humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación total. Fuertes preocupaciones, fuertes declaraciones del secretario general de la ONU que está tratando justamente de evitar que entremos en un conflicto armado a gran escala que realmente podría sumir al mundo en verdadero caos. Pero ¿por qué se han generado estas tensiones? Bueno, la visita de la presidente del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, que vendría a ser la autoridad de más alto nivel que ha visitado a la isla desde hace 25 años, donde también ha generado una crisis parecida a la de hoy. Pero bien, siempre son aditivos diferentes los que se están viviendo ahora y vamos a tener un debate. Solamente vamos a hablar de eso. Hoy no va a haber Planeta Caliente, solamente a fondo para hablar de qué se trata este problema entre las dos potencias más grandes del mundo y qué significa Taiwán para cada uno. Así que no se lo pueden perder. 60 minutos con las noticias internacionales y es momento de empezar con el resumen semanal de noticias. Bien, entre lo más importante está que en exactamente un mes a partir de hoy, Chile se va a enfrentar a un plebiscito, se va a enfrentar nuevamente a las urnas para decidir si aprueba o rechaza la nueva constitución política del Estado. Los chilenos votarán para decidir si aprueban una nueva constitución o la rechazan, dejando vigente la actual heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, opción que por ahora lidera las preferencias. El proyecto de la Carta Magna es el resultado de un año de debates en la Convención Constitucional de 154 miembros, quienes fueron electos por votación popular. Y esta fue la salida política que encontró el país para apaciguar las protestas que estallaron en octubre de 2019 por una mayor igualdad social. Según el último sondeo conocido este miércoles, la opción de rechazo es la que lidera con 45% y la opción de apruebo muestra un repunte y alcanza un 36%, 5 puntos más que en el sondeo anterior. Más de 15 millones de chilenos se encuentran habilitados para votar este 4 de septiembre y esta sería la primera elección con voto obligatorio desde el 2012. Y también tenemos que hablar de Ucrania, pues el presidente Volodymyr Zelensky ha cargado en contra del ex canciller de Alemania, Schröder, por sus esfuerzos diplomáticos en solitario. El ex canciller alemán Gerhard Schröder ha denostado en toda Alemania por su amistad. Ha sido denostado en realidad en toda Alemania por la amistad personal que tiene con Vladimir Putin. Ha afirmado que el presidente ruso quiere una solución negociada, entre comillas, en Ucrania e insistió en activar el gasoducto Nord Stream 2 para resolver los problemas actuales del suministro de gas ruso. La buena noticia es que el Kremlin quiere una solución negociada, afirmó el político socialdemócrata en una entrevista en exclusiva con el semanario Stern, donde confirma además haber mantenido un nuevo encuentro con Putin en Moscú la semana pasada. Schröder también calificó de exitoso el acuerdo alcanzado para desbloquear las exportaciones de cereales ucranianos y apunta a que tal vez sea el momento de empezar a trabajar para lograr una tregua. Por su parte, el expresidente ucraniano dejó claro lo que piensa sobre los esfuerzos diplomáticos del ex canciller, indicando que es indigno que algunos ex líderes de grandes naciones con valores europeos trabajen en favor de Rusia, que combate estos mismos valores, y Rusia utiliza a la gente como mensajera para declarar que ese Estado terrorista quiere presuntamente negociar. Fueron las palabras de Zelensky.
Bien, como siguiente tema vamos a hablar de los Estados Unidos, pues un estado ultrarrepublicano, Kansas, ha decidido a partir del voto defender el derecho al aborto. Los votantes de Kansas se han unido para lanzar el mensaje claro y rotundo de que protegerán el derecho al aborto. Este martes, los ciudadanos de este estado del Medio Oeste acudieron a las urnas y rechazaron una medida electoral que pretendía endurecer las restricciones y prohibir el aborto. Desde que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló en junio el derecho constitucional al aborto, varios estados han realizado referéndums de este tipo. Este lunes, la justicia prohibió temporalmente la mayoría de abortos en el estado de Kentucky. Por lo tanto, esta votación proporciona una pizca de esperanza para los demócratas de todo el país, que se aferran a un cambio de juego durante un año electoral que, por lo demás, está lleno de oscuros presagios para sus perspectivas en noviembre. Bueno, y vamos a ir con las declaraciones del secretario general de la ONU, quien ha pedido que a los gobiernos del mundo les insta a subir los impuestos al sector energético. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha calificado este miércoles de inmoral que las empresas petroleras y de gas estén registrando ganancias récord en un contexto actual marcado por la penuria energética y la guerra en Ucrania. Sus palabras: es inmoral que las compañías petroleras y de gas obtengan beneficios récord de esta crisis energética a costa de las personas y las comunidades más pobres y con un coste enorme para el clima. Además de su firme declaración, el jefe de las Naciones Unidas también ha presentado un informe en el que hace un llamamiento al ahorro energético dirigido a todos los países, especialmente a los más desarrollados, y propone además medidas concretas para responder a la crisis energética, como promover el transporte público o limitar el aire acondicionado y la calefacción. Volvemos hasta Latinoamérica y hablamos del Perú, pues el caballero que estamos viendo justamente en la pantalla, el primer ministro de Perú, ha renunciado a su cargo, empeorando la crisis política de Perú. El gobierno de Perú vuelve a sumirse en el caos. El primer ministro Aníbal Torres ha renunciado al cargo este miércoles, convirtiéndose en el cuarto primer ministro que deja este puesto en menos de un año. Su mandato como primer ministro no solo ha estado marcado por la inestabilidad política del gobierno, sino también por sus numerosas declaraciones polémicas. Torres, de 79 años, llegó al panorama político en mayo de 2021 como asesor legal del actual presidente durante la segunda vuelta de las elecciones, defendiendo sin pruebas las acusaciones de sus rivales de fraude electoral. En el caso de que Castillo acepte finalmente la renuncia de Torres, este deberá nombrar un nuevo primer ministro. Para ello, deberá contar con el apoyo del Congreso y obtener el voto de confianza. Cuando Torres asumió el cargo, este obtuvo 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones. Bien, como siguiente tema tenemos que ir al asesinato por parte de los Estados Unidos de este caballero, el jefe de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. La operación se llevó a cabo con un dron que le disparó 2 misiles Hellfire en Kabul, en Afganistán, donde residía. Según Washington, no hubo daños colaterales, ya que Zawahiri se encontraba solo en el balcón de su residencia. Ni tan siquiera los miembros de su familia que se alojaban con él sufrieron daños, algo en lo que el propio Biden había insistido en varias ocasiones y que había puesto como una de las condiciones para proceder con el ataque. La autorización de Biden se produjo unos días antes del ataque, el lunes 25 de julio, tras varias semanas de reuniones con su cúpula militar y de inteligencia. La inteligencia estadounidense llevaba meses confirmando por vía de múltiples fuentes y de distintos métodos que efectivamente era Ayman al-Zawahiri, que residía en esa casa de la que nunca salía y únicamente quedaba expuesto cuando se encontraba en el balcón, una rutina diaria que realizaba todos los días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que con la muerte de al-Zawahiri se ha hecho justicia y que el mundo ya no debe temer a este asesino despiadado y constante. Recordemos que al-Zawahiri era el principal sospechoso de haber llevado a cabo todo el planeamiento de las Torres Gemelas, del atentado contra estas estructuras que se llevó adelante en el 11 de septiembre del 2001 y que se llevó la vida de más de 2,000 personas.
Bueno, y una noticia esperanzadora y bonita dentro de todo este caos en el que está el mundo está de estos dos pequeños en Brasil. Estos dos siameses brasileños estaban unidos por el cráneo y fueron separados gracias a la ayuda de la realidad virtual y, claro, a la ciencia y la medicina. Arthur y Bernardo Lima nacieron en 2018 en el estado de Roraima, en el norte de Brasil, como gemelos craneópagos, una condición extremadamente rara por la que los hermanos estaban fusionados en el cráneo. Los médicos responsables de la cirugía describieron a la misma como la más compleja de su tipo. Por su parte, la organización benéfica médica Gemini Untwinned, con sede en Londres, que ayudó a llevar a cabo el procedimiento, la describió como la separación más desafiante y compleja hasta la fecha, debido a que los niños compartían varias venas vitales. Los miembros del equipo médico, que incluyó a casi 100 profesionales, se prepararon para la delicada etapa final de la cirugía el 7 y 9 de junio, usando escáneres cerebrales para crear un mapa digital del cráneo compartido de los niños con la ayuda de realidad virtual. El entrenamiento fue efectuado de manera conjunta en Río y Londres. Los hermanos ahora pueden mirarse a la cara por primera vez después de 9 operaciones que culminaron en una cirugía maratónica de 23 horas. Bueno, y como siguiente tema vamos a hablar de la isla de Cuba, pues el gobierno de este país ha dicho que va a comprar dólares estadounidenses a la tarifa del mercado negro para poder captar divisas. El Banco Central de Cuba informó que a partir del jueves, bancos y casas de cambio empezarán a cobrar en dólares a una cotización de 120 pesos cubanos por billete verde, una tasa similar a la del mercado negro, un mecanismo destinado a captar divisas. Por el momento solo serán las instituciones financieras las que adquieran la moneda estadounidense. En un futuro, la población también podrá comprar dólares, indicó Marta Sabina Wilson, ministra presidente del Banco Central de Cuba. El ministro de Economía, Alejandro Gil, explicó por su parte que la paridad oficial de 24 pesos seguirá vigente para las transacciones económicas internas de la isla. Como siguiente tema volvemos a hablar de los Estados Unidos, pues este país ha decidido declarar emergencia sanitaria nacional por el brote de la viruela del mono. En Estados Unidos ya se han registrado más de 5,000 contagios que avanzan con rapidez, 7,000 contagios. De momento no se tiene registro de ninguna muerte relacionada con la viruela del mono. Estamos preparados para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel, explicó el secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra. La semana pasada las autoridades sanitarias anunciaron que más de 1 millón de vacunas contra la enfermedad serían puestas a disposición de los estados en los próximos días, de las cuales ya se habían entregado 600,000. Además, esperan recibir otras 150,000 dosis en septiembre y vacunas adicionales en octubre y noviembre. La declaración de emergencia nacional también obligará a que los estados compartan información sanitaria sobre la viruela del mono con las autoridades federales, lo que agilizará la respuesta a la emergencia, explicó la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, Rochelle Walensky. La Organización Mundial de la Salud ya decretó hace 2 semanas una emergencia sanitaria internacional por el brote, después de que se hayan detectado más de 20,000 casos en 75 países, muchos de ellos europeos, y algunas muertes. Finalmente, y el último tema, lo más fresquito, digamos, es que se han realizado ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza que han llegado a matar a una figura importante del grupo militante palestino. Fueron los ataques aéreos israelíes que alcanzaron varios objetivos en la Franja de Gaza, matando a varias personas, incluidos un alto comandante de un grupo militante palestino, en la escalada de violencia más mortífera en el territorio desde una guerra de 11 días el año pasado. Los ataques alcanzaron apartamentos residenciales y torres de vigilancia militantes, matando al menos a 10 personas, incluida una niña de 5 años, e hiriendo a 55, dijo el Ministerio de Salud de Gaza. Un ataque aéreo mató a Taysir al-Jabari, un líder militar de alto rango en la Yihad Islámica, el segundo grupo militante más grande en Gaza, según la Yihad Islámica y el ejército israelí. En respuesta, horas más tarde, milicias palestinas de la Franja de Gaza lanzaron múltiples cohetes hacia Israel, cohetes que hicieron sonar de manera incesante las alarmas antiaéreas en numerosas localidades israelíes. Bien, esos son los temas más importantes de esta semana.
Es momento de una pequeña pausa y al retornar ya estaremos con el sector a fondo. Vamos a hablar extensamente y durante 2 bloques qué ha pasado entre China y Estados Unidos, por qué se han tensionado tanto las cosas y por qué Taiwán resulta ser tanto problema. No se muevan, ya les explico. Gracias por la paciencia, por aguantar y estar con nosotros en este 6 de agosto. Sábado 6 de agosto vamos a hablar acerca de temas internacionales. ¿No es una maravilla? Bien, vamos a establecer contacto con 2 personas a través de Zoom. Los 2 bolivianos que nos van a acompañar. Uno está en Venezuela y el otro está en Sucre. Así que a través de Zoom, que esta maravilla de la tecnología nos permite conectarnos, vamos a saludar primero a Sebastián Michel. Él es analista, por supuesto, y también es embajador. ¿Cómo estás, querido Sebas? Qué gusto tenerte aquí en LTP Mundo. Bienvenido. Luis, un gusto saludarte tanto tiempo. Un gusto conocerte, Wim. Y también saludamos a Bim Kamerbeck. Él es politólogo y también nos acompaña en esta ocasión. Buenas tardes, Bim. Buenas tardes, Jorge Luis, y buenas tardes, Sebastián, un gusto. Prestas las consultas. Fantástico. Bien, vamos a contextualizar el tema porque esta semana se ha hablado demasiado del tema entre Estados Unidos y China. Seguramente lo han escuchado. Todo ha derivado por la visita de la presidente del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Diputados, lo que vendría a ser Nancy Pelosi. Nancy Pelosi además es una mujer que ya en el pasado había viajado a la plaza de Tiananmen a llevar adelante un banner mostrando que ella estaba a favor de los derechos humanos. Recordemos la masacre de Tiananmen. Y seguramente ustedes recuerdan la masacre de Tiananmen porque hay una imagen, una foto que ha ganado el premio Pulitzer. Es la de un hombre que está parado enfrente de un tanque. Seguramente ustedes recuerdan. Esa es la masacre de Tiananmen. Nancy Pelosi ha visitado esa plaza en los años 80. Ha levantado igual, por supuesto, mucha molestia por parte del gobierno chino en su momento. Y vendría a ser la autoridad de más alto rango que ha visitado la isla en 25 años. Les vamos a mostrar estos cuadros que hemos preparado que un poco contextualizan el tema. Y aquí está. China reclama a Taiwán, una provincia renegada, según Beijing, como parte inalienable de su territorio y está determinada a proteger su soberanía, mientras Taiwán busca la independencia y el reconocimiento como Estado por parte de los organismos internacionales. El gigante asiático ha reiterado que Taiwán no tiene derecho a mantener relaciones exteriores y considera que las visitas de funcionarios estadounidenses son un estímulo para que la isla oficialice su independencia de facto desde hace décadas. Taiwán, conocida también por su nombre oficial República de China, RDC, que se remonta a su fundación en 1911 tras el colapso de la última dinastía imperial de China, tiene hoy su propia constitución y alrededor de 300.000 tropas activas en sus fuerzas armadas. La entrada en escena de Estados Unidos llega porque Washington es el principal proveedor de armas del ejército de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de un conflicto bélico con el gigante asiático, ayuda manifestada por Estados Unidos en varias oportunidades. El despliegue militar que este martes se ve en estrecho es comparado por la prensa china como el ocurrido con la crisis de los misiles en Cuba. Bien. Son muy importantes para ambos. Además, recordemos que justamente en esta masacre de Tiananmen es cuando pierden la guerra civil el Partido Nacionalista Chino y más de casi 2 millones de personas, casi 2 millones de partidarios del gobierno nacionalista van y se refugian a la isla de Taiwán y básicamente la vuelven como un territorio independiente y deciden que no son parte de China y que son un territorio independiente con su propia capital, su propia constitución, sus propias leyes. Son muy opuestos en la forma de ver la política. Ellos son más demócratas, son más abiertos a relaciones internacionales con los Estados Unidos. De hecho, quien es su principal aliado. Además, que Taiwán juega un papel vital en el comercio internacional y también el de Estados Unidos y el de China, porque es el principal proveedor de los chips semiconductores. Todo lo que sea como una especie de computadora, ya sea un vehículo, ya sea un teléfono, ya sea una laptop, ya sea cualquier insumo
que presente y que necesite de operaciones complejas computacionales son chips semiconductores que se crean de manera masiva en Taiwán y que le provee al mercado internacional y son vitales para todo el mundo. Tan importante que Estados Unidos ha pasado una ley hace un par de semanas proveyendo de 368 mil millones de dólares para poder generar y subvencionar la industria de los chips semiconductores en Estados Unidos. Una movida muy importante. En ese sentido, ambos tienen su tema, porque además para China es vital, es básicamente un escudo. Si es que China tuviera a Taiwán como parte de su territorio oficialmente y lo dominara, así como domina el resto de su territorio o como domina por lo menos Hong Kong, le significaría una expansión de su influencia y de su presencia militar en todas las aguas del Pacífico que mostrarían su potencia. Entonces, es de vital importancia para la geopolítica china. Pero bueno, vamos a dejar a los expertos que nos hablen de ello. Y antes de hablar de la parte bélica, no entremos a la parte bélica, esa la vamos a dejar para el siguiente bloque, por favor. Vamos a empezar por mi izquierda. Vamos a escuchar a Bim Kamerbeek, por favor, que nos hable acerca de por qué crees que una visita tan sencilla como la de una autoridad puede desencadenar toda esta respuesta y agresión por parte de China, que viene básicamente a bloquear el comercio internacional, a bloquear los vuelos, etcétera, en Taiwán. Bueno, Jorge Luis, creo que tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es que desde el 2012, la subida de Xi Jinping como presidente de China, hay una política mucho más agresiva del Partido Comunista Chino respecto al control que ejerce China sobre Tíbet, Hong Kong y Taiwán. Digamos que en los dos primeros ha sido bastante agresivo mientras que en Taiwán no tanto, ¿no? Digamos que ejerce un control más riguroso sobre los dos primeros y en Taiwán no tanto. Por otro lado, es importante apuntar además que el timing, por así decir, la visita de Nancy Pelosi ha sido esta vez mal calculada, porque primero bueno, hay que contextualizar un poco. En el 2014, China ha intentado de alguna forma ejercer más control económico sobre la isla Taiwán a partir de ciertos acuerdos comerciales que han desembocado, por ejemplo, en revueltas estudiantiles en el 2014, pero además en la victoria del Partido Demócrata Progresista desde el 2016 en Taiwán, en 2016 y 2020. Eso quiere decir básicamente que hoy, en este momento, 2022, es cuando Taiwán podría independizarse y podría, digamos, ejercer una independencia o podría estar más lejos de China que, por ejemplo, en 2012 o 2014, cuando China se acercaba un poco más a Taiwán. Por otro lado, es importante también apuntar que la doctrina, digamos, estadounidense respecto a Asia es sumamente contradictoria, es decir, una doctrina que busca quedar bien, por así decir, con todos, porque en realidad, primero, hasta 1979 Estados Unidos no tenía una posición clara respecto a Taiwán, es decir, reconocía una sola China desde 1979, es decir, no tenía una posición respecto a la independencia de Taiwán, pero desde 1979 también es que hay una ley que reconoce la defensa de Estados Unidos sobre Taiwán. Esta posición de Estados Unidos ha quedado totalmente por los suelos desde que Nancy Pelosi ha decidido visitar Taiwán, porque en realidad lo que está diciendo básicamente es que Joe Biden, como Estados Unidos, en el momento en el que se encuentra tan debilitada internamente, estaría tomando posición en lo internacional, al menos en el caso de Asia. Por supuesto, lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que lo que más le interesa a Estados Unidos es que China no ejerza control sobre el Pacífico Occidental, al menos, porque de ser así, sería teniendo control básicamente sobre las islas de Japón, Rusia, Filipinas, Guam y Hawái también. Entonces creo que hay que tomar en cuenta, como decía, resumiendo, que hay posiciones muy contradictorias en Estados Unidos, quizás es el peor momento en materia internacional de Estados Unidos, pero también es el mejor momento para China pronunciarse respecto a la independencia de Taiwán, porque de otra forma creo que esto podría estar más lejos que nunca. Bien, gracias. A ver, Sebastián, ¿tú también consideras que esta ha sido una visita inesperada? Recordemos que Joe Biden, por lo menos públicamente, le ha dicho que no es un buen momento para ir. Lo mismo han hecho oficiales del ejército estadounidense. Todos han considerado que esta era una visita que no iba a sacar nada provechoso y que básicamente era molestar sin sentido a China. Luis,
Yo creo que hay un tema muy delicado porque en realidad no se trata de una guerra entre dos países, de un conflicto entre dos países. Cuando tú planteabas algunas cosas en tu información inicial, en gran medida estoy de acuerdo, pero hay una en la que no estoy de acuerdo. El Kuomintang, el partido nacionalista fundado por Vincent y del que fue el líder militar de Chiang Kai-shek, estuvo aliado al Partido Comunista en muchas ocasiones. Han estado juntos para dar fin al imperio chino, han estado juntos para la guerra China contra Japón, y han estado juntos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se hace insostenible y las treguas de los dos partidos van y avanzan. Exacto. Ambos partidos, tanto el Kuomintang como el Partido Comunista, son partidos de ideología de partido único. Entonces, tienen en su génesis muchas cosas parecidas. Y en ese sentido, hay coincidencia en los dos partidos, tanto el Partido Comunista que gobierna la República Popular China, como el Kuomintang, que hoy día no gobierna, pero que sigue siendo el establishment mayoritario en Taiwán, y ambos tienen como principio ideológico una sola China. Entonces, China no reconoce que existe Taiwán y China solamente tiene relaciones con países que reconozcan el principio de una sola China. Eso ha pasado con Mao Zedong, ha pasado con Deng Xiaoping y Xi Jinping también lo tiene. Pero lo mismo ha pasado en Taiwán. Taiwán tiene como principio constitucional una sola China. Ellos no creen que son un país diferente. Ahora, el actual partido en gobierno, el Partido Progresista, sí quiere empezar a discutir sobre una posible identidad taiwanesa. Pero en este momento lo que se trata es de una guerra civil y China ve como una provincia rebelde y Taiwán ve como un continente tomado. O sea, ambos se asumen ser China y lo que ha ido pasando durante el siglo XX es que la gran mayoría de los países del mundo han tenido que preferir, porque ambos partidos, como se parecen tanto en su forma de entender la política, han puesto a todos los países, bueno, o me reconoces a mí o lo reconoces a él, pero no puedes reconocer a los dos, por el principio que ambos tienen de una sola China. Entonces, todo esto desemboca por más fuerza cuando Jimmy Carter termina reconociendo que China es China, la República Popular China, y porque 7 años antes ya Naciones Unidas había planteado que era insostenible no reconocer a la República Popular China como el asiento de China. A partir de esto ha ido perdiendo. Hoy día no deben ser más de 7 países que reconocen a Taiwán. El resto de los países reconocen a la República Popular China como China. Y a partir de esto es que Taiwán, que tiene una gran potencia económica, una gran potencia industrial, una gran potencia militar, ha empezado a generarse un debate en el marco de lo que tú dices, ¿no? De por qué no renunciamos ya a la China continental, nos quedamos aquí en la isla y más bien empezamos a tramitar ser la nación y convencer a China de que nosotros ya no pretendemos nada sobre China, pero que ellos dejen de pretender esto. Y ahí es donde se encuentra con un mal momento, porque China está en un momento económico y militar muy fuerte, que no creo que después de 70 años que ha resistido con la posición de la China única y una provincia rebelde, hoy decida ceder de que sí, ya vuelva una república independiente. Y ahí está lo que decía Wim, de que ya no solamente que sea independiente o no sea independiente, está al frente y tanto Filipinas como China como Corea son casi un escudo para salida directa de un país que produce tanto como China. O sea, ante un posible bloqueo, tener ahí a Malasia, Filipinas, a Taiwán, es un peligro para un potencial bloqueo naval que se podría hacer contra China. Muy bien, tengo que ir a una pequeña pausa, la primera. Al retornar vamos y tenemos que abordar el tema de la parte que puede suceder ahora. ¿Hacia dónde puede desencadenar este conflicto? ¿Serán solamente ejercicios militares? ¿Será nomás seguir enviando misiles muy cerca de las costas de Taiwán? Es decir, ya básicamente a 20 kilómetros del territorio taiwanés y además llegando ya a aguas japonesas. El G7 ya ha dicho que es una reacción exagerada. Todo eso al retornar de la pausa. Guárdenos unos minutos, por favor.
Bien, seguimos con más RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, en pleno 6 de agosto. Para celebrar a la patria vamos a hablar del mundo. ¿Qué tal? Fantástico, ¿no? Bueno, es momento de la parte 2 de este análisis conjunto que estamos llevando adelante junto a Sebastián Michel y junto a Bim Kamerbeek. Nos están acompañando, uno desde Sucre y el otro desde Venezuela, para ayudarnos a entender lo que pasa en Taiwán, lo que pasa entre Estados Unidos y China por Taiwán. Ya hemos hablado qué significa, por qué se han generado estos problemas, qué es tanto para China como para Estados Unidos la importancia de esta pequeña isla que no tiene ni la superficie de Cuba, creo. En ese sentido, ahora se ha estado hablando mucho acerca de las posibles, lo que podría desencadenar esto. Y como hemos visto una respuesta militar verdaderamente sorprendente por parte de China, ejercicios militares importantes, sobrevuelo de naves, de aviones, se han comenzado a mover igual los portaaviones estadounidenses, como que marcando la distancia, mostrando que están ahí cerca, esperando, tensionando las cosas en un momento tan crítico en el que las relaciones internacionales y estos dos bloques, dos polos de una nueva guerra fría que nos tienen a la humanidad en vilo, cuando hay otras prioridades, cuando la cooperación internacional debería ser mayor. China y Estados Unidos ya han dicho, ya no hay cooperación judicial, ya no hay cooperación de medio ambiente, ya no hay cooperación de nada. Se están casi a punto de romper las relaciones internacionales. Y es por eso que el secretario general de la ONU ha dicho que la humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación total. Y probablemente tiene razón. Antes de abordar el tema de qué podría pasar y hasta dónde podría llegar la furia del dragón chino para con Estados Unidos y la acción que acaba de tomar por la visita de Pelosi, vamos a comparar un poco cómo son los ejércitos de ambos países. Aquí está este cuadro que nos trae la Deutsche Welle. Aquí dice China y Taiwán, fuerza militar en comparación. En población vamos a hablar. China tiene una población de 1.398 millones de habitantes. Taiwán de solamente 23,6 millones. El presupuesto de defensa en dólares, China gasta 230 mil millones de dólares al año. Taiwán gasta 16.8 mil millones de dólares. Ahí está. En cuanto a tanques, China cuenta con 5.250 tanques, Taiwán con 1.110. No sé qué tanto servirán tanques en una guerra en el océano, pero bueno, lo ponemos. Artillería, China cuenta con 5.854 vehículos de artillería, Taiwán cuenta con 1.667. Aeronaves, y esto sí es vital para la guerra. China cuenta con 3.285 aeronaves, Taiwán cuenta con 741. Flota de barcos, China cuenta con 777 y Taiwán con 117. Bien, así están las cosas. Muy desigual en caso de existir un tema bélico, pero hemos visto casi las mismas distancias entre Ucrania y Rusia, y ahí ven a Ucrania que sigue aguantando. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar frente a todo esto? ¿Hasta dónde podría llegar la furia de China para con Estados Unidos? Sebastián. Una furia como que a cualquier país que tiene una guerra civil, en lo que llaman en Naciones Unidas un estado de escisión, cuando hay un pedazo de un estado que se está separando y llega otro país a darle apoyo militar, ¿no? Debe ser esa sensación. Como China, lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Algo parecido. O sea, Ucrania cree que Donbass y todas esas provincias son de ellos y Rusia está apoyando la independencia de ellos, que son prorrusos, ¿no? Étnicamente rusos, nosotros somos étnicamente más eslavo-turcos, digamos, cruzando el río, ¿no? Sí. Y en este caso debe ser esa la sensación. Sin embargo, China ha manejado sus problemas, no es el primer problema que tiene, lo tuvo con Hong Kong que había tomado posesión de la isla Inglaterra 100 años antes de que caiga Puyi, que era el último emperador, y que han habido negociaciones como imperio, han habido negociaciones al mando de China del Kuomintang, han habido muchas conversaciones durante la revolución y al final, en 97, ya
Deng Xiaoping, que era un tipo muy pragmático, muy astuto, el famoso pragmático, ¿no? Al que era conocido porque decía, no importa de qué color es el gato, sino que case ratones. Él sí logró un acuerdo con Inglaterra para que Hong Kong pase a soberanía china, pero con un régimen económico y político especial. Entonces, a veces China tiene su mirada de largo plazo, ¿no? O sea, cuando decimos en el mediano plazo, los bolivianos serían en 3 a 5 años se resuelve esto y punto. El mediano plazo de un chino puede ser 100 años, ¿no? Entonces, son culturas de política de mucha paciencia y de movidas muy lentas y muy seguras. Y no sé si es realmente el momento. Yo creo que Estados Unidos lo ha calculado también, yo creo que Taiwán lo ha calculado también. Y si Taiwán pensara que esto iba a repercutir en una guerra inmediata, le hubiera pedido a Pelosi que no lo haga, ¿no? Yo creo que Taiwán también tenía capacidad de cálculo y también capacidad de decirle que no vaya, que lo ponía en riesgo. Entonces me imagino que sí hay una decisión china que ha molestado, van a tomar medidas, pero esas medidas no son como que pasó mañana atacan o entran, sino van a ser un poco más largas. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo crees que vaya a decantar este tema, Vip? Bueno, en primer lugar, Jorge Luis, Nancy Pelosi tiene 82 años, es probablemente la última legislación que ella esté como representante en la Cámara de Representantes de los demócratas. Hay que decirlo, es del mismo partido de Joe Biden y sin embargo tiene una posición, digamos, más nítida respecto al tema de China y Taiwán. Por otro lado, hay que decirlo también, Estados Unidos tiene una presencia casi simbólica, tanto en Taiwán como Corea del Sur y Japón, por lo que si es que existe un ataque de parte de, por ejemplo, caso hipotético, China hacia Taiwán, las fuerzas estadounidenses tardarían lo suficiente como para no poder evitar un ataque a escala mayor en Taiwán. Ahora, obviamente esto requiere, digamos, esfuerzos diplomáticos de gran envergadura de parte de China, Estados Unidos y Taiwán para evitar una guerra, porque como sabemos, los intereses económicos que existen, al menos entre Taiwán y China, son de gran valía, por justamente el dato que decías, Jorge Luis, sobre los chips. Por otro lado, hay que decirlo también, Taiwán es un terreno altamente defendible, por lo que, como decías, digamos, el uso de tanques sería casi innecesario. Por otro lado, hay que decirlo también, las tropas, o en todo caso la fuerza marítima o fuerzas armadas chinas se han ido renovando desde más o menos 1990, acompañadas de un incremento en el gasto militar que básicamente alcanza el 20% del gasto militar, si no me equivoco, en China. Lo que quiero decir básicamente es que lo que aquí pasaría son dos cosas. Primero, una búsqueda de Estados Unidos por tener una posición clara frente a la Asia, es decir, más influencia frente a Asia, pero también frente a China. Por otro lado, también tener mucha más influencia frente a China y además mantener la estabilidad en lo que respecta a India, Japón y China, es decir, en Asia, digamos que las cosas están equilibradas gracias a esos dos países, pero además a la presencia de Estados Unidos en el sudeste asiático. Y por otro lado, creo que es también importante decir que Estados Unidos solamente incrementaría esos acuerdos comerciales con Taiwán. Creo que no va a ir por otro lado. Es muy importante decir también que lo que va a pasar de aquí en adelante solamente es que las tensiones se incrementen entre esos dos países, pero creo que también es importante resaltar que Xi Jinping, el presidente de China, está haciendo uso de un nacionalismo exacerbado, porque en este año se debate su tercera reelección como presidente de China, con una política nacionalista muy agresiva, pero además son justamente estos eventos en los que se muestran, por ejemplo, una posición estadounidense bastante ambigua en lo que respecta al Asia. Por otro lado, parecería que se está afirmando que Joe Biden no es el presidente lo suficientemente fuerte como para, digamos, establecer una política clara frente al Asia. Y por último, creo que es muy importante decir también que digamos que estos eventos solamente muestran una ambigüedad o una contradicción, digamos, de la posición estadounidense en las relaciones internacionales, que como hemos visto justamente en el conflicto entre China y Ucrania, es una posición bastante ambigua, pero además bastante débil por justamente problemas internos en Estados Unidos. Creo que eso es
cómo podríamos resumir lo que vaya a pasar en adelante entre China y Estados Unidos, que creo que lo importante es también rescatar que una guerra, digamos, entre los tres frentes es prácticamente imposible por justamente los acuerdos económicos existentes, al menos entre China y Taiwán. Bien, interesante. Ya para concluir, mi siguiente intervención está dividida en dos. Uno, ¿cómo creen que ahora, a partir de una fragmentación aún mayor de las relaciones entre Estados Unidos y China, que la diplomacia estadounidense junto a todo Occidente ha tratado de disuadir a China de no jugar una parte importante junto a Rusia, de no proveerle de armas, de no jugar un papel más importante dentro de Ucrania y dejar que Ucrania se defienda con todas las armas que le está proveyendo Occidente? ¿Ustedes creen que China va a jugar ahora un rol más activo en esta guerra que puede seguir debilitando Occidente? Y dos, la siguiente, evaluar un poco cómo se encuentran ambos presidentes y sus políticas internas. Yo veo que ambos se encuentran debilitados. Primero tenemos a un Xi Jinping que tiene problemas internos complicados con el tema de la burbuja en el sector inmobiliario que podría derivar en una crisis bancaria. Lo hemos visto con Evergrande, que esto todavía sigue siendo subvencionado por el Estado. Vemos las estrictas políticas de cero COVID que le han traído serios problemas al crecimiento económico de China, que ha sido apenas del 0,4% en el primer trimestre y todavía no tenemos el dato del segundo. Y claro, todos estos problemas que se han generado a partir de ello, con su reelección de la que estabas mencionando, Bim, y ahora vemos a un Joe Biden también muy debilitado, se lo ve cada vez además en unos lapsus vergonzosos que lo hacen ver como una figura muy débil y que los republicanos tienen demasiada batería para seguirle dando. Unas elecciones que se vienen en octubre, noviembre, que le podrían quitar la mayoría que tiene y que goza en la Cámara de Diputados, y el empate, digamos, que se tiene en la Cámara de Senadores, con una posible figura republicana con mucha fuerza, ya sea Mike Pence, ya sea el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o alguna otra de estas figuras republicanas más jóvenes que tienen, digamos, un poco la impronta de Trump, que es lo que busca el electorado republicano. Entonces yo veo a ambos lados que ambos tienen problemas serios dentro de su política interna. Vamos con Bim ahora, por favor. Bueno, como habíamos visto en el conflicto entre Rusia y Ucrania, está muy claro que todos los conflictos internacionales terminan beneficiando en última instancia a China, porque está muy claro que China sigue manteniendo una visión, digamos, agresiva, expansionista además, en la que obviamente en lo económico al menos China sigue expandiéndose como Estado, compitiendo con otras empresas, es decir, las empresas tienen que competir con China como Estado por un lado, pero por otro lado también vemos que hay un Occidente que no responde adecuadamente a los conflictos internacionales, sea porque la doctrina, digamos, democrática liberal, no contempla en sí misma lo que respecta a temas de seguridad interna, o bien porque simplemente Occidente se encuentra, como por ejemplo con el caso de Estados Unidos, con problemas internos que parece que la condicionan enormemente a la hora de enfrentar relaciones internacionales. Por otro lado, creo que es importante apuntar también que China está expandiendo su influencia, al menos en el caso de Asia, como habíamos visto hace unos días, en Myanmar, por ejemplo, en un estado prácticamente ausente, o bueno, tal vez omnipotente, como el caso de los militares de Myanmar. Estos militares se han visto rebasados por la situación del COVID y a lo que han recurrido es básicamente a la ayuda de China para temas de seguridad interna. En todo caso, lo que quiero decir es que frente a un Estados Unidos que se ve muy condicionado por problemas internos, también hay ambigüedades respecto a lo que significa la presencia de Estados Unidos en Asia, pero también hay muchas ambigüedades justamente dentro de la doctrina liberal democrática en lo que respecta a seguridad. Ese es un debate que está totalmente ausente. Por otro lado, y esto creo que es sumamente cuestionable, el hecho que China parece que expande su influencia en la medida que hay países o estados
que son bastante débiles a la hora de enfrentar ciertas coyunturas delicadas como el caso del COVID, y esto obviamente es cuestionable porque en el caso de Taiwán al menos hemos visto desde 1987 cuando el Kuomintang digamos que se abre y accede al pluralismo jurídico. Lo que es cuestionable aquí es que una soberanía digamos de un país que puede decidir sobre su propio futuro está condicionada por lo que decida Xi Jinping y su política agresiva expansionista. Bien, adelante con la misma cuestionante para ti, Sebas. No veo problemas de gobernabilidad en Xi Jinping. Creo que el crecimiento que ha tenido China, más allá de las crisis de crecimiento que pueden haber estacionarias, producto del COVID o producto de cualquier otra saturación de actividad económica en algún rubro, no lo veo en problemas de gobernabilidad interna. Sí lo veo en Estados Unidos. Sí siento que a Biden le cuesta mucho tomar decisiones por la elección que se le viene. Al verdadero Biden y las verdaderas posiciones de Biden las vamos a ver después de octubre, después de noviembre. Antes de las elecciones no vamos a ver nada de lo que podría ser realmente su posición. Entonces yo creo que Biden está aguantando un poco, primero una crisis severa, segundo una deslegitimación muy fuerte por los conflictos internacionales, pero tercero porque no puede tomar decisiones que le afecten en un estado tan importante como Florida. Básicamente lo debemos en Florida, que es lo que está en este momento en disputa, pero además todo el mundo sabe qué posición tienen y no va. Donde hay una especie de prueba, voto por voz, si haces esto o si tomas esta posición, es Florida, por eso ahí les cuesta tomar muchas posiciones, llámese Venezuela, llámese Rusia, llámese China. Es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con un contexto mucho más complicado que tiene que ver con el rol de Estados Unidos en la OTAN, porque China no tiene que someterse a prueba a medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo, la gran aliada de Estados Unidos, que siempre ha sido Europa, va a entrar a tener que tomar definiciones de negociación, porque sin calefacción, obviamente ellos van a resolver, son países ricos, los países ricos compran el producto más caro y se acabó. El déficit los va a empezar a afectar a la periferia, al contorno, pero aún así ellos no van a poder subvencionar esto, pese a que Francia ya tuvo que terminar de nacionalizar la empresa eléctrica, y hoy día tú tienes a toda una agenda europea que da, cuando tenía el control de los hidrocarburos, anti-energía nuclear, tratar de satanizar, condenar la energía nuclear, y hoy día van a tener que volver a las plantas de energía nuclear y tratar de convencer a la sociedad de que es la energía más limpia, menos conflictiva y la que hay que ir apostando, ¿no? Van a tener que cambiar el discurso para tratar de resolver su problema energético. Pero tanto el verano, que ha sido conflictivo para ellos, como el invierno, que se les viene a partir de octubre, noviembre en la parte alta de Europa y ya de diciembre en la parte sur, va a traer consigo conflictos de gobernabilidad social en los países de Europa que son los principales aliados de Estados Unidos. Se les va a complicar porque van a tener que tomar decisiones de negociación, y en esas negociaciones pueden haber algunos problemas que incluso terminen afectando a lo que China pueda hacer en Oriente, ¿no? Y cuando me refiero a las negociaciones, me refiero a lo que va a pasar con Ucrania. Ucrania, en mi perspectiva, ya debió haber negociado con Rusia la independencia de Donbass y tratar de recuperar por lo menos paz, tranquilidad, desarrollo y un acuerdo definitivo a partir de Minsk, ¿no? Minsk y el río que está bordeando ya debían haber negociado como un punto limítrofe eso para evitar más guerra y evitar lo que va a ser eso al final. Porque puede haber que hay gente que está solidarizada de un lado a otro, pero las proporciones militares son diferentes. No tiene la capacidad real, más allá de cápsulas de defensa que tiene en redes sociales Ucrania, pero hay un solo tema. Bien. Estados Unidos puede ir hasta Irak y bombardear y destrozar y entrar con muchos muertos porque está al otro lado del mundo y tiene forma de controlarlo. Rusia no puede hacer eso con Ucrania porque siempre va a estar al lado, no puede tener una guerra con un territorio que va a quedar en una posición de boy y Mimolo, ¿no? Ellos tienen que entrar muy despacio, con mucho cuidado, ganando territorio, convenciendo, dándoles la sensación de serenidad a los espacios que ya van tomando, y por eso que Rusia insiste tanto en corredores humanitarios, porque a Rusia le conviene que en el medio de la guerra no esté la población civil, porque a Rusia le conviene una guerra básicamente con el ejército. Bien. En cambio, al ejército de Ucrania sí le conviene que no funcione el corredor humanitario para tratar de tener alguna protección con sociedad civil.
Rusia no puede atacar de esa forma frontal a la sociedad civil que le viene encima, un conflicto que puede durar 100 años, ¿no? Dejar a una población muy dolida es seguro una respuesta de terrorismo, y es lo que están evitando, yo creo, en este momento Rusia, y por eso va a ese paso. Y bueno, sabiendo que la llegada del invierno va a ser fatal para Europa, ¿no? Bien, muchísimas gracias a ambos. Me he quedado sin tiempo, pero ha sido muy provechoso escucharlos. Gracias por compartir su feriado con nosotros. Que viva Bolivia. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo a ambos. Un abrazo, Jorge Luis. Un gusto conocerte, bien. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. Un gusto, Sebastián. Hasta la próxima. Buenísimo. Qué divertido. Qué agradable que es hablar de estos temas con personas que conocen y saben. Bien, hasta aquí el sector a fondo, hasta aquí hemos hablado acerca de Taiwán. Es momento de nuestro siguiente sector, estos protagonistas. Bueno, y para esta ocasión hemos preparado las declaraciones, fuertes declaraciones por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Estas son sus palabras. Sus beneficios excesivos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha calificado este miércoles de inmoral que las empresas petroleras y de gas estén registrando ganancias récord en un contexto actual marcado por la penuria energética y la guerra en Ucrania. Es inmoral que las compañías petroleras y de gas obtengan beneficios récord de esta crisis energética a costa de las personas. Bien, aquí están las palabras del secretario general de la ONU. Las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron, la británica Shell y la francesa Total Energies acumularon beneficios por un valor conjunto de 51.000 millones de dólares el segundo trimestre de este año, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado. También Antonio Guterres ha dicho, es inmoral que las compañías petroleras y de gas obtengan beneficios récord de esta crisis energética a costa de las personas y comunidades más pobres y con un coste enorme para el clima. Insto a todos los gobiernos a imponer cargas fiscales a estos beneficios excesivos y a utilizar los fondos para apoyar a las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles. Ahora, hay más declaraciones de Antonio Guterres relacionadas esta vez a las tensiones que han aumentado entre Taiwán y Estados Unidos. China y Estados Unidos. Hasta ahora hemos tenido una suerte extraordinaria, pero la suerte no es una estrategia ni es un escudo contra las tensiones geopolíticas que se están convirtiendo en conflictos nucleares. Hoy la humanidad es solo un malentendido, un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Bien, bueno, hemos visto que tal vez no vaya a suceder una guerra entre los dos, pero sí es verdad, las tensiones están muy exacerbadas y quien está abogando por la paz ha dicho estas cosas esta semana. Vamos con nuestro sector más distendido, un sector más tranquilo. Esto es Mundo Viral. Bien, y en Viral hemos preparado este video que verdaderamente Argentina está marcando el paso en los videos virales. Si ustedes se ponen a ver en el TikTok, etcétera, van a encontrar videos virales como este. Y es que un joven ha grabado a su abuelo en el que le muestra la realidad actual de los jubilados en Argentina. Esta es la historia de Pocho. Bueno, le pagaron la jubilación al Pocho. ¿Cuánto te dieron? 55.000 pesos. ¿Y cuánto es en dólares eso? ¿150 más o menos? No. A 15 días alcanza. Y parece un bloque de... A 15 días alcanza. 55.000 pesos la jubilación del Pocho. ¿Cuántos años trabajaste en Argentina? De los 13. Y te están pagando... Ya está alcanzando la mínima. Qué hijo de... Bueno, ya para despedirnos, le vamos a dejar con un video viral en relación a cómo hay personas que la vida sí los ha premiado y tienen
mucho más que todos nosotros, tienen la capacidad de ir a sus vacaciones en aviones privados. No solo uno, a veces tienen más de uno, tienen 2 o 3 ahí parqueados en sus hermosos hangares. Y ojalá fuera que no pasa nada. Lo malo es que todos pagamos de eso. Y no digo que pagamos literalmente con impuestos ni nada de eso, sino que hoy en día hay algo más caro que el dinero. Y son las emisiones de efecto invernadero, porque le seguimos aumentando de manera dramática para aumentar algo en lo que nos vamos a terminar destruyendo todos. ¿Y quiénes van a pagar? Sí, los más pobres a costa de las hermosas vidas que se van los más ricos. Y en ese sentido ha salido una lista que verdaderamente está haciendo que les den palazo a las celebridades en Estados Unidos. Es una lista de las personas que más gases de efecto invernadero y específicamente dióxido de carbono han emitido a la atmósfera por utilizar sus lujosos aviones privados. Les vamos a dejar con ese video, pero no sin antes invitarles a que escuchen el podcast de RTP Mundo. Ya lo saben, a partir de Spotify, Google Podcasts, la aplicación de Podbean y por supuesto Amazon Music. Acá está apareciendo en pantalla, búsquenlos y claro, los espero la próxima semana. Eso fue RTP Mundo. Que tengan buen resto de jornada. Feliz 6 de agosto. ¡Viva Bolivia! Chao, chao.